Gracias, Señor. Y hoy queremos escuchar tu palabra después de haberte cantado y alabado de las grandes maravillas que tú tienes, de lo grande que tú eres, de lo todopoderoso que tú tienes, Señor. Que para ti no hay nada imposible y que tú nos has prometido, Señor, que estarías con nosotros todos los días, Señor. Y ahorita que hemos cantado de lo grande que eres, Señor, nos sentimos confiados y fortalecidos porque tú estás aquí en medio de nosotros. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos para aprender de tu palabra, para convencernos, Señor, de pecado, juicio y justicia, y que por medio de tu palabra tú nos guíes hacia la verdad. Que podamos aprender hoy de lo culpables y pecadores que somos, pero también aprender que siempre tenemos una oportunidad de cambiar nuestra vida, Señor, de cambiar de dirección, Señor, y rendirnos a tus pies, Señor, para adorarte y alabarte, Señor. Tu palabra es muy poderosa y solamente con que tú lo digas, Señor, nosotros podremos ser salvos y adorarte todos los días de nuestra vida. Que no sean mis ideas ni mis pensamientos, sino que sea tu palabra que fielmente se va a compartir el día de hoy para honra y gloria tuya. Te lo pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre, tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Abran sus Biblias antes de sentarnos y vamos al libro de Romanos 1, de los versículos 18 hasta el 32 que estamos estudiando. El tema es la culpabilidad del hombre y espero que hoy podamos terminar. Esta ya es la tercera parte de un libro muy interesante que hemos estado estudiando a lo largo de estas últimas semanas, en las cuales estamos siendo instruidos por medio de la palabra. Vamos, cuando ya lo tengan decimos amén y lo vamos a leer como siempre lo hacemos. Romanos 1 versículos 18 al 32. Bueno, hoy vamos a leer, decimos 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vamos a leer del 24, que es la tercera parte. Hoy vamos a comenzar desde el 20. Bueno, no todo, por aquellos que no vinieron, se lo perdieron. Pues de una vez nos lo echamos del 18. Y la palabra de Dios dice así: la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 19. Por lo que Dios se conoce, Me toca a mí el 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue endurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24. Por lo cual también Dios se entregó a la malicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se acabaron sus propios cuerpos. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a su mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, impíos, cometedores de mal, desobedientes a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, y todos quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Tomemos asiento y ahora sí vamos a tratar de concluir
Los que no pudieron estar aquí, tengo un canal en YouTube donde pueden ver las prédicas, me lo solicitan y yo con mucho gusto se los doy, para no volver a leer el contexto histórico, la introducción y poder terminar, porque sí es realmente vasto lo que hemos predicado aquí. La predicación que hacemos aquí se denomina expositiva y básicamente eso quiere decir que estamos predicando un tema, lo exponemos y lo vamos analizando versículo a versículo, pero sí es bueno saber el contexto histórico, quién lo escribió, en qué época, hacia quién va dirigido, si esta porción de las escrituras nos va a afectar también a nosotros o nada más fue escrito para un grupo de personas. En este caso, el libro de Romanos es pura doctrina. ¿Qué es la doctrina? Enseñanza. Son puras enseñanzas para la vida de todo ser viviente y de todo creyente que se ha acercado a las escrituras. Aquí lo que dice Pablo, y sí le dedica casi todo el capítulo número 1, es a que reconozcamos la culpabilidad que tenemos, a que reconozcamos toda la maldad que tenemos. Desgraciadamente, por ejemplo, en el capítulo 12 de Romanos nos dice también en el versículo 2 que no nos conformemos a este siglo. Eso quiere decir que no nos adaptemos a lo que está pasando en este tiempo, ¿no? Cuando dice a este siglo, pues no se refería nada más al primer siglo de la era cristiana, sino a todos los otros 20 que hemos vivido y a los que vendrán adelante, ¿no? Desgraciadamente, las cosas han ido cambiando para mal en vez de para peor, y ahora lo que nosotros bueno, aquí la mayoría son muy jóvenes, pero yo me acuerdo de mis abuelos y un poco más para atrás. No se decían, por ejemplo, groserías en los programas de televisión y en la radio, se censuraban. Es más, hasta la forma de vestir era muy diferente, ¿no? Y ahora en la actualidad todo eso se ha distorsionado y hemos visto cómo se ha cambiado y cómo tristemente hasta se ha permitido, ¿no? No, pues ¿qué tiene que se vistan así? No pasa nada. No sé, hay varios temas que podríamos tocar aquí, pero no es el caso. Así es que nosotros tenemos que adaptarnos a lo que diga la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es vieja, no es moderna, no es antigua, sino es eterna. Y todos los mandamientos y todas las cosas que dicen aquí son para que las sigamos siempre. Los creyentes deben de seguir lo que dice aquí. Porque si yo veo que hablas como mundano, te vistes como mundano, escuchas la música de los mundanos, pues ¿qué voy a pensar que eres? Que no eres un creyente, ¿no? Pero más sin embargo te comportas, hablas de otra forma, se ve un cambio. Y es lo que estamos tratando de hacer aquí, ¿no? Que realmente podamos tener ese cambio de mentalidad por medio de las escrituras. Vamos a hacer un breve resumen de lo que acabábamos de leer. Dice, del versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La ira de Dios es un tema que casi no se predica, ¿no? Porque en la actualidad, sobre todo en la corriente pentecostal y neopentecostal, pues Dios es amor, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar. Pero no, en la corriente bautista particular, nosotros tenemos que hablar todo el tiempo del pecado porque es lo que habla la palabra de Dios. Y así como Dios tiene amor y misericordia y nos ha dado chance de llegar hasta aquí, Dios también es justo y la ira de Dios no se la recomiendo a nadie. Dios abomina el pecado. Él está en contra del pecado y te da chance de que te metas al redil, pero cuando no lo quieres hacer, es como el béisbol, lo vamos a ver un poquito más adelante. Dios te da 3 oportunidades y en este texto vemos en el versículo 26 que dice, Dios los entregó. En el 24, Dios los entregó. Y en el 28, Dios los entregó. Te dio 3 oportunidades y a la tercera, como tu corazón siguió endurecido, pues te va a entregar a tus más bajos instintos y a tus más bajos deseos y date con todo, que es lo que estamos viviendo ahora. Vivimos tiempos yo creo que peores que en Babilonia y que en Sodoma y Gomorra. Vivimos realmente con la mayoría de la gente y los gobernantes con una mente reprobada. Pocos son las personas que tienen una buena moral, que son personas serias, decentes, que son personas en las cuales puedes confiar. En la antigüedad no se usaban contratos,
se daba la palabra, se chocaba la mano y lo que tú decías lo cumplías, ¿no? Y en la actualidad, pues hasta con contratos te andan bailando, ¿no? Entonces esto habla de cómo nos hemos ido revelando. Y la ira de Dios es que Él lo que va a hacer, que va contra toda impiedad, contra toda injusticia. Y los hombres tratan de detener la verdad de Dios por medio de esa injusticia, haciéndonos creer que lo que ellos nos dicen y nos prometen es bueno cuando va completamente en contra del Señor. Y en el 19 dice, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros estamos viendo toda la creación, estamos viendo que hay lluvia, hay calor, hay aves, hay cosas que ni siquiera podemos comprender cómo es que existen. ¿Quieres una muestra más clara de lo que Dios ha creado? Si vamos a Génesis 1:1 dice, Dios creó los cielos y la tierra, eso nos engloba a nosotros, Dios hizo todo. Somos una maquinaria perfecta que los científicos ni siquiera saben qué onda, cómo fue que funciona y cómo es que nos movemos. Y si tú te vas al mundo animal, al mundo de las plantas y a cualquier otra cosa, puedes ver que Dios lo creó todo de manera perfecta. Entonces, es la manera como Dios nos dio a conocer cómo quiere que sean las cosas. Pero nosotros nos hemos encargado de hacer todo lo contrario. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Entonces, no tenemos excusa para no creer en Dios y para no confiar. Les recomiendo una película que son 3, de hecho, es una saga de 3 que se llama Dios no está muerto. Véanla si tienen chance. Y cómo ahí te comprueban la existencia de Dios. Hay otra película muy buena para todos aquellos que sean ateos como yo lo era antes, gracias a Dios. Se llama El caso de Cristo, donde también se comprueba científicamente que Dios existe y que Jesús resucitó al tercer día. La resurrección de Cristo se puede poner en duda porque es un hecho único y no hay nadie que haya podido resucitar al tercer día. Sin embargo, si tú lo examinas, lo estudias a profundidad, te darás cuenta que sí es un hecho que existió. El 21, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y aquí concluye con lo que hemos vivido toda la historia de la humanidad. Y su necio corazón fue entenebrecido. Más adelante dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y así es como funciona el ser humano. Por más que tú estás viendo la creación, por más que tú sabes que aunque no conozcas la Biblia, Dios nos ha dado a toda su creación una ley moral natural que todos conocemos. Sabemos que no debemos de robar, que no debemos de mentir, que no debemos de estar con la esposa que no es de nosotros, etcétera. Y eso nosotros lo sabemos, aunque no conozcas los 613 mandamientos de la ley de Dios. Es algo que de forma natural tú lo sabes. Y cada vez que lo haces, de alguna manera te sientes mal. Pero cuando lo comienzas a practicar, que es la práctica del pecado, pues ya como que se hace un callo, ¿no? ¿Qué pasa cuando te sale una ampolla en el pie? Híjole, hasta caminas así como pollo espinado, ¿no? Pero ya que se revienta, sigues caminando y ya no te interesa ni te duele la ampolla. Es lo mismo con el pecado. Por eso es que Pablo se dedica a esta parte de los Romanos y es extenso para que comprendamos que somos pecadores y que debemos de cambiar, ya que Dios se muestra en la naturaleza misma, en el día a día de todos nosotros. Dice el 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Que eso fue lo que estudiamos hasta la semana pasada. Todas las culturas antiguas adoraban al dios de la lluvia, al dios del fuego, del trueno, el dios de la muerte. En nuestras culturas de Mesoamérica, pues a Tlaloc, ¿no? El de la lluvia, la serpiente emplumada, Quetzalcóatl y así a todos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En vez de darle honra y gloria a Dios, le dan gloria a los animales. Lo vemos a las figuras con los egipcios. Ellos tratan de
de que se les adoren a ellos mismos, a Nabucodonosor, que creó una estatua enorme para que todo mundo le rindiera culto a él. Entonces, aquí es justamente lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces, nosotros no debemos de cambiar la gloria de Dios por la de los animales o las personas. Tenemos que glorificarlo a Él. Muchas veces, no sé si ustedes alguna vez se lo llegaron a preguntar, bueno, ¿y dónde está Dios? Porque yo no lo veo aquí, yo no lo veo dónde está. Y es muy fácil, ustedes pueden sentir el aire, si no respiraran, si no hubiera oxígeno, más bien si no respiraran oxígeno, estaríamos muertos todos, ¿no? Y así es Dios. No lo ves, pero sí lo sientes, ¿no? O la brisa, que tú no la puedes ver, pero sí la puedes sentir. Y eso es lo que aquí está diciéndonos el apóstol Pablo, que a pesar de que Dios se muestra, nosotros seguimos negándolo, queriendo hacer las cosas por nuestra propia cuenta, con nuestras propias fuerzas. El orgullo, el egoísmo y la soberbia nos llevan irremediablemente hacia el pecado. Creyendo que nosotros lo sabemos todo, nos volvemos necios, como lo dice aquí en el versículo 22, o tratando de solucionar las cosas. ¿Cuántas veces no hemos tratado de solucionar un problema y en vez de arreglarlo lo hacemos más grande? Y de repente nos decimos a nosotros mismos, ¿para qué abrí la boca? Mejor ahí la hubiera dejado, ¿no? Estás en una discusión con tu esposa, tu esposo, con tu jefe o en el trabajo, donde sea. Y como tú te aferras a que tú tienes la razón, eso se vuelve un campo de pelea impresionante, donde sale realmente lo que hay en tu corazón, ¿no? Odio, rencor, malignidad, maledicencia. La maledicencia son las groserías. Te hacen enojar tanto que hasta le recuerdas su 10 de mayo o su progenitora, ¿no? Y muchas veces hemos dicho cosas sin pensar y vamos hiriendo a todos los demás, porque no tenemos esa parte de negarnos a nosotros mismos, de aceptar nuestros errores con humildad y poder llegar a un buen acuerdo. Ahora sí vamos a entrar, después de este resumen de las dos predicaciones anteriores, vamos a tratar de ir del 24 hasta el 32, si Dios quiere. De los versículos 24 a 32 se describe la caída en espiral que viene como resultado de la ira del abandono divino en la vida del hombre, a quien Dios abandona a su propio pecado. Pablo muestra la esencia, la expresión y el alcance de la pecaminosidad del hombre. Nosotros comenzamos con un pecadito pequeñito y al rato ya hicimos un mega pecado, ¿no? Cosa que, no, como les había dicho, es como el callo, te acostumbras y lo comienzas a hacer y se comienza a hacer más grande. Y nosotros, por ejemplo, los asaltantes comenzaron robándose tal vez un chicle, el cambio de las tortillas y llegan hasta un banco o algo más grande, a asaltar un país, como pasa en algunos lugares. Creo que aquí no pasa en este país, pero eso es lo que han dicho de otros. Entonces, eso es lo que va haciendo. La ambición del hombre, la avaricia, que también son pecados, hacen que vaya siendo todo más grande. 24, por lo cual también Dios los entregó. Aquí vemos, los entregó por primera vez a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. También Dios los entregó. Esta es una expresión judicial en griego que se emplea para aludir a la entrega de un prisionero para la imposición de su sentencia. A los hombres que se dedicaban a abandonar a Dios, Él los abandona de esta manera. Y lo podemos ver en el libro de Jueces 10, versículo 13. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Crónicas 2, capítulo 15, versículo 2 dice: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Y en Mateo 15, 4 dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Si tú te olvidas de Dios, si tú caminas hacia el otro,
lado, pues Dios te va a dejar a tu suerte. Y créanme que pues si tú quieres hacer las cosas, tú no eres Dios, tú no tienes... Nosotros somos como una hormiguita o más chiquitos, ¿no? Solitos no podemos hacer nada. Si no fuera porque las hormigas, y eso lo dice en el libro de Proverbios, que es un pueblo que no tiene jefe ni nadie, y sin embargo se organizan y hacen cosas entre todos. Pero nosotros no podríamos hacer nada solos. El Señor lleva esto de la siguiente manera. De manera indirecta e indirecta, con la remoción de sus impedimentos para permitir que pequen y sufran las consecuencias del caos. Directa y pendiente, mediante actos específicos de juicio y castigo divino. Vemos a lo largo del Antiguo Testamento todo el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. No nada más sobre los pueblos que no eran creyentes, sino sobre el mismo pueblo de Israel. Lo podemos ver en la rebelión de Coré, que ahí se ve bastante grande. Un poquito más adelante, en Números 23 y 24, cuando desobedecen, Jehová le dice a Moisés: a ver, Moisés, tráete a todos los líderes de todas las tribus de Israel y todos los que se postraron ante falsos dioses, pásalos a espada. Demos gracias a Dios que estamos en el periodo de la gracia y no en el de la ley. Eso es lo que yo no entiendo a los que se aferran a la ley. Pues si de veras ellos estuvieran en ese pacto, ¿ya estarían muertos todos? Porque guardar los 613 mandamientos solamente Jesús. Inmundicia, un término general que se aplica con frecuencia a la materia putrefacta, como lo es el contenido de un sepulcro. Se refiere aquí a la inmoralidad sexual. De eso ya vimos un estudio también bíblico que viene en Números 20, bastante extenso sobre la inmoralidad. Entonces, cuando en la Biblia leemos inmundicia, se refiere a que nos va a mandar así a un ataúd donde ya lleva ahí un muerto no sé cuántos años. En esa época había también un castigo que se les daba a las personas que mataban a otra persona, los asesinos. Si te hallaban culpable o con las manos en la masa, te amarraban al cadáver y te dejaban ahí expuesto a la intemperie. Entonces se iba descomponiendo el cadáver y tú junto con él. Eso es la inmundicia. Estamos hablando de algo bastante desagradable. Segunda de Corintios 12:21 dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Aquí ya lo estamos viendo en el Nuevo Testamento, dirigido hacia los Corintios. Gálatas 5, del 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, no como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios nos perdona, Dios nos da la oportunidad de seguir sus estatutos y mandamientos, pero si tú sigues perdido en tus delitos y pecados y sigues cometiendo todos estos actos, pues te engañas a ti mismo, porque no vas a heredar el reino de los cielos, ¿no? Efesios 5:3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Una persona, santos, cuando se habla santos en el Nuevo Testamento, no se dice que nos van a canonizar y nos van a poner en un altar, no. Santidad se refiere a apartado para Dios. Cuando tú llegas a los pies del Señor, eres lleno del Espíritu Santo. 3 cosas son características de un nuevo creyente: obediencia inmediata y absoluta a la palabra de Dios. Luego, santidad. La obediencia te va a llevar a la santidad, que es apartarte del pecado. Y 3, vivir una vida piadosa tratando de ser como Jesús. Por eso les dice a los efesios que si siguen practicando esas cosas, pues eso no es de un creyente. Primera de Tesalonicenses 4:7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, otra vez, sino a santificación. Es todo lo contrario. Nosotros no podemos seguir en la inmundicia. Les he puesto en otras ocasiones el ejemplo del puerco, ¿no?
Un puerco pues vive entre la porquería, ¿no? Y en el lodo, y tú le das de comer. Bueno, yo nunca he tenido un puerco, pero he escuchado que puedes dar de comer lo que sea y se lo comen. Y hasta se comen la basura, ¿no? Entonces, un puerco le gusta la inmundicia y es su naturaleza porque es un puerco. Pero si tú agarraras a tu puerco, lo sacas, lo bañas, lo perfumas, lo vistes así con un buen traje, te lo llevas a comer a un buen restaurante y le pides al capitán que te traiga la especialidad de la casa y el puerco así sentado, muy elegantemente, tú le sirves todos esos manjares, pero si le pones un bote de basura, ¿a dónde se va a ir el puerco? Así es. Pero cuando tú ya has dejado de, perdón por la expresión, va a sonar fuerte, pero cuando tú ya dejas de ser un puerco, cuando tú ya te quitaste esa naturaleza, sino ahora vives en santidad dirigiéndote al Señor, eso que a ti te gustaba, que te causaba placer antes, ya no lo vas a aceptar, sino vas a querer estar en la mesa del Señor, como lo dice 2 de Corintios 5:17 o también en Gálatas 2:20. Este es el que me gusta. De modo, si alguno está en Cristo, que es lo mismo si con Cristo estoy juntamente crucificado, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ese gusto por la inmundicia lo vas a dejar a un lado y te vas a dedicar a las cosas del Señor. Versículo 25, ya que aquí cada vez se pone más intenso esto, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿A qué le suena esto de que le cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas? ¿Qué estamos viviendo en esta época? Ya no quieren tener hijos, ahora tienen perros, gatos y los tratan como hijos. Esas personas ya Dios los entregó, ya olvídense, solo un milagro puede salvarlos del castigo eterno. El perro, el gato, el perico, lo que sea, pues es un animal y ya. Y Dios nos puso para señorearlos, ¿no? No para maltratarlos tampoco, ¿va? Para señorearlos. Entonces, esto, fíjense, si desde entonces Pablo ya veía venir esto, ahorita lo estamos viviendo, pero sí bien cerquita. La mentira es una negación de la existencia de Dios y de su derecho a ser obedecido y glorificado. Isaías 44:20 dice, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, no, es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Juan 8:44, esta es una de las acechanzas del diablo y de sus armas preferidas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús se lo decía a los saduceos y fariseos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y esto los invito a que tengan mucho cuidado. Satanás tiene 5 armas que son letales para todo ser humano. Uno es el padre de mentira. Él te va a decir que lo bueno es que tú quieres hacer, estás mal, que tú tienes que hacer lo que él dice. Te va a engañar, llevándote a hacer cosas que están mal ante los ojos de Dios, pero que todo el mundo ya lo ve bien, ¿no? 3, él te va a acusar. ¿Cuántas veces no tú creyendo que estabas haciendo algo bien lo hiciste mal, no? Todos en la secundaria, en la prepa y ahora tristemente desde la primaria, ¿no? Pues échate un traguito, dale una fumadita. ¿Qué tanto es tantito? Y ese es el padre de mentira donde te está engañando y de repente ya estás metido en cosas bien graves. Y para que salgas de ellas basta. Pero di que dicen, no, pues no importa. Y luego, según tú te enamoras de una persona que te lleva a hacer lo mismo, eso no es amor. Cuando tú amas a una persona que te ama, llámese tu madre, tu padre, tu esposa, tu novia, un amigo, te va a llevar a los pies del Señor. Una persona que no te ama, te va a llevar a la destrucción. Y ahí está la mentira y el engaño. Y después de eso te comienzas a sentir mal, ¿no? Porque estás viendo que lo que estás haciendo está mal, pero estás tan enganchado en eso, también puede ser una relación. Estás tan enganchado en eso que no hay forma de salir.
Y entonces ahí viene para darte la tercera estocada. Él es el acusador. Y te va a acusar, tú no puedes, tú no sirves para esto, tú nunca vas a salir de esto, tú te mereces estar en el lugar donde estás por todo lo que hiciste. Pero cuando viene la luz de la palabra de Dios y de las Escrituras, donde dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Y muchas veces lo leemos, pero no lo creemos porque volvemos otra vez a sentirnos mal y sentirnos culpables. Entonces, bueno, aquí es una parte que yo no entiendo de los seres humanos. Si Dios ya te está diciendo que si confiesas tu pecado eres limpio, ¿y por qué después de haberlo leído te sigues sintiendo mal? Por eso yo no concibo a un creyente deprimido, ¿no? Sí te puedes sentir triste por alguna cosa que sucedió, pero no te puedes quedar ahí tirado, lamiéndote las heridas, ¿no? Lee lo que dice el Señor. Y luego un poquitito más adelante en Romanos 8, que yo lo he experimentado, de hecho ayer lo pude experimentar, nada me separará del amor de Cristo, aunque estés enfermo, no puedas dormir, tengas malestares de todo tipo. ¿Te recuerdas ese pasaje que dices, ni la muerte, ni la desnudez, ni la escasez, ni la persecución, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos separará del amor que es en Cristo Jesús? Y cuando aprendes a depender completamente de Él, no pasa nada y te mantienes firme. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Dios los entregó a pasiones vergonzosas se refiere a las conductas homosexuales, un pecado condenado de manera terminante en las Escrituras. Levítico 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. La pena por este pecado es clara en Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieren, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Pablo menciona primero a las mujeres para mostrar el alcance de la impudicia, que quiere decir descaro o falta de pudor, bajo la ira del abandono, porque en la mayoría de las culturas las mujeres son las últimas en verse afectadas por el colapso moral. Esto no quiere decir que es nuevo lo que está pasando ahora, sino es algo que ya venía sucediendo desde siempre. Permítanme. Es que traigo una tos de perro. Perdón. Entonces, esto de la inmoralidad, regularmente siempre las mujeres son las últimas en caer. Y ahora, en los últimos tiempos, dando consejerías con mujeres jóvenes, 14, 15 años, y hasta un poco más grande, le digo, bueno, es que tú no sabes si eres hombre, mujer o cosa. Y Dios nada más hizo hombre y mujer, varón y hembra, Adán y Eva. No hizo Adán y Esteban, ni a Eva, ni a Evodia, ni nada. O sea, así de claro y de sencillo es. Pero ahora, con la ideología de género, la revolución feminista desde 1960, pues han ido que todos somos iguales, ¿no? Y no, Dios nos hizo con un propósito. Yo creo que la próxima semana comenzaremos con algo muy, muy interesante para todos, que es cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa y cómo conseguirlo conforme a la palabra de Dios, para no andar regando el tepache. Cuando tú haces las cosas conforme a la voluntad de Dios, ahí sí se aplica lo que Dios une, el hombre no lo separa. Pero cuando tú haces las cosas como se te da la gana, pues te va a pasar lo que estamos leyendo aquí. 27. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron con su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Recibiendo en sí mismos la retribución, aquí entra en efecto pleno la ley de la siembra y de la siega. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Esto los neopentecostales y pentecostales lo ponen hacia el dinero y no es hacia el dinero, son todas las cosas, los actos que tú hagas. Todo lo que tú hagas, si tú siembras bondad, cosecharás bondad. Si tú siembras amor, cosecharás amor. Si siembras misericordia, cosecharás misericordia. Pero si tú cosechas engaño, mentira, odio, rencor, pues no puedes cosechar lo contrario, ¿no? Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Pablo describe así el carácter autodestructivo de este pecado, del cual el VIH y muchas otras enfermedades de transmisión sexual en la actualidad son evidencia espeluznante. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, y aquí ya estamos en el tercer strike, y están siendo ponchados. Dios los entregó por tercera vez, lo está mencionando, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esta es la tercera vez que se menciona que Dios los entregó. Cuando cierras tu mente, tu alma y tu corazón a la voluntad y estatutos de Dios, no queda otro camino más que el sufrimiento y la muerte eterna. Los animo, queridos amigos, a arrepentirse de sus pecados y a rendir sus vidas al único que los puede llevar a la salvación, nuestro amado Señor Jesucristo. Reprobada es la traducción de una palabra griega que significa no pasar la prueba. Se emplea con frecuencia para describir metales inservibles que se desechan porque contenían demasiadas impurezas. Dios ha puesto a prueba la mente del hombre y ha determinado que carece de valor y utilidad. Esto es bastante grave, porque cuando tú has sido reprobado por Dios, total, que me reprueben en la escuela, que reprueben la prueba de manejo, pues lo vuelves a intentar, ¿no? Pero ya siendo reprobado por Dios, Dios te va a entenebrecer la mente, te la va a oscurecer y date con todo, ¿no? Y al final lo único que vas a encontrar es sufrimiento, muerte, destrucción, y no nada más para ti, sino para toda tu familia, incluso hasta círculos más allá, ¿no? Una mente reprobada puede llevar a la destrucción de una nación. Lo vimos, lo más reciente creo que es en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con una mente reprobada como la de Adolfo Hitler, que hizo que sucumbieran miles y miles de alemanes, y aparte con eso que hizo con todos los judíos. Y así ha sido. Cuando tienes mucho poder y ya te olvidaste de Dios y te crees tu Dios, y lo peor de todo es que la gente va detrás de ellos como borregos, los lleva a la autodestrucción. También lo podemos ver con el modelo socialista, ¿no? En los gobiernos. Si el socialismo funcionara, híjole, pues estarían todos requete bien, ¿no? Pero dense una vuelta a Venezuela, a Cuba, a Bolivia, a Paraguay, próximamente México. Se darán cuenta que la mente reprobada hace que sucumba toda una nación. El primer capítulo de la carta a los Romanos, en los versículos 29 al 31, nos da una lista de pecados, los cuales practican entenebrecidos todos los seres humanos que han sido entregados al mal. Esto es bastante grave porque realmente han sido entregados a Satanás, y si tú sigues practicando estos pecados, no encontrarás la salvación de tu alma y tendrás que pagar por tu desobediencia y necedad. Y más adelante Pablo nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice por cuanto todos pecaron, no se refiere a que, bueno, los niños se van a salvar, los que acaban de nacer se van a salvar, los que nazcan el próximo siglo se van a salvar. No, todo, en cuanto eres concebido, desde el vientre de tu madre has nacido en pecado, y así lo reconoce el salmista en el Salmo 51. He sido concebido en pecado desde el vientre de mi madre, he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero si tú reconoces qué es lo que quiere el Señor, la ofrenda que quiere el Señor, lo encontramos exactamente en ese mismo Salmo 51, el corazón contrito y humillado es la única ofrenda que tiene el Señor. ¿Qué quiere decir contrito? Contrito es un arrepentimiento real que te lleva a un cambio de dirección.
¿Cuántas veces no hemos dicho, no, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer? Y pues otra vez, ¿no? Yo eso es lo que le decía en mi casa a mi mamá, no, ya este fue el último fin de semana que llegué como araña fumigada, jefa, ya la próxima semana, ¿no? Y estaba tan crudo y me sentía que me moría, que decía, no, de veras que ya no lo vuelvo a hacer. Y llegaba el miércoles, el jueves, otra vez con los cuates y en el trabajo, y pues otra vez. No, y ahora sí, y no, pues así fueron 9 años. Hasta que encontré al Señor, que es el único que te puede cambiar. Es lo único que se puede, ¿eh? Porque muy bien el trabajo de psicólogos, terapeutas, psiquiatras, etcétera, consejeros, pero pues, el único que yo he visto que funciona para un cambio es la palabra de Dios. Y se nos ha manifestado desde el principio, por eso estamos vivos y seguimos negándolo y en nuestra necedad haciendo las cosas como nosotros queremos. Y aquí viene esta listita que les recomiendo que la escriban, que hagan una lista y le pongan palomita a todo lo que sí practican, que se arrepientan y que cambien de dirección. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engañosos y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que practican. Si tú ya has escuchado la ley de Dios y has hecho caso omiso y has decidido hacer lo que tu carne quiere, no puedes ser catalogado como ignorante, sino como rebelión y desobediencia de gran manera. Cuando tú ya escuchaste el Evangelio, cuando tú ya sabes de lo que se trata esto, aquí no hay más de que o te enderezas o aprovechando que Dios nos ha mandado estos calores, siento yo que es para que la gente que no cambie de dirección se vaya acostumbrando a las altas temperaturas, porque puede sonar así como chiste, pero sí es algo realmente real. Si pudiéramos estar en Lucas 16, si mal no recuerdo que lo estábamos leyendo ayer, a ver, para no andar de chismoso. No, sí, 16, el rico y Lázaro. Esa no es una parábola, Eso lo habla de manera directa el Señor. No está hablando de que, imagínense, la historia rápido de rico y Lázaro. Lázaro era una persona que vivía en extrema pobreza y el rico pues le daba de las migajas. Y haciendo todo lo que dice Romanos 1 del 18 al 32. Y el pobre pues tratando de agradar a Dios en la manera en que él pudiera. Y cuando mueren, Lázaro está en el seno de Abraham, a gusto, sin enfermedad, disfrutando de la salvación y la vida eterna, y el rico está en el infierno y les echa un grito, oigan, échenme una mano, ¿no? Que sea una gotita de agua, o por favor, si no se puede, manden a alguien para que le avise a mis familiares que cambien, porque si no van a estar igual que yo. Y le dice Abraham, lástima, Margarito, el Señor ha mandado a sus profetas en todos los tiempos y siguen cerrando su corazón a ellos. Créanme que es bastante grave y como todos los domingos y cada vez que nos vemos los invito a lo mismo, a reflexionar, a aceptar que eres pecador, a arrepentirte y llevar una vida en obediencia al Señor. Lo dice muy claramente y es bien fácil en Romanos 10:9, si confesamos con nuestra boca que Él es el Hijo de Dios y creemos por fe en nuestro corazón que lo resucitó del tercer día, seremos salvos. O todavía más fácil, en el Antiguo Testamento, todo aquel que invoque el nombre de Dios será salvo. Pero si seguimos igual, pues ese es el castigo. Esta fue una serie bastante buena, les invito a que la escuchen y las 3 partes y la puedan compartir, porque tú al compartir un mensaje de la palabra de Dios, tal vez le estés salvando el alma de la persona que menos te imagines. Oremos.
Bendito Padre Celestial, te damos toda honra, toda gloria a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta serie, Señor, que acabamos de concluir el día de hoy, que realmente nos haga comprender la culpabilidad que tenemos nosotros, que hemos sido necios, pecadores, que viéndote a ti, Señor, te hemos negado y que hemos decidido hacer lo malo, pero tú, como eres grande en amor y misericordia y lento para la ira, siempre nos das una oportunidad. Y tal vez hoy aquí una persona que está escuchando este mensaje sea convencido de pecado, juicio y justicia por medio del Espíritu Santo y pueda ser conducido hacia la verdad, que esa es la verdadera obra del Espíritu Santo, Señor. Te pido por la vida de todas las personas que están aquí y de los que escucharán estos mensajes, Señor, que puedan ser redarguidos por el Espíritu Santo para que cambien de dirección, que tengan un encuentro como Saulo de Tarso, así un encuentro cara a cara contigo, Señor, que tu luz los haga caminar hacia ti, Señor, que los saque de las tinieblas, Señor, que tú, Padre, con tu luz admirable los lleves hacia tus pies, Señor. Tú has abierto la puerta y si alguien llama, tú lo recibirás y cenarás con él y él contigo para alcanzar salvación y vida eterna. Bendícenos en esta semana, Señor. Sana nuestro cuerpo, mente, alma y espíritu. Condúcenos hacia la verdad. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a alejarnos del pecado y a llevar una vida piadosa. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén.